Hola a todos, bienvenidos a una nueva oportunidad de Charla Forbes. Les saluda José Caparroso, coeditor de Forbes basado en Colombia. Quiero saludar a toda la audiencia de Forbes que nos acompaña en Forbes Colombia, Forbes México, Forbes Centroamérica, Forbes República Dominicana y quienes nos ven también desde otros países. Hoy vamos a hablar sobre el rol que ha tenido el comercio electrónico en los últimos meses. Recordemos que en ocasiones anteriores hablábamos de cómo se estaban preparando algunos comercios, cómo se estaba preparando la industria, pero ahora vamos a hacer un balance un poco más posterior con alguien que sabe muchísimo de este tema. Él es Alberto Pardo, más conocido como Banano en Colombia, es el CEO y fundador de AdsMobile y además fue en su momento uno de los fundadores de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Alberto, bienvenido a Charla Forbes. Gracias, José, por la invitación y pues obviamente un saludo acá a toda la audiencia de Forbes y muy contento de poder dar mi input en este importante tema el día de hoy. Alberto, ya vamos a entrar en materia, pero antes yo sí quisiera preguntarle, hoy en día todo el mundo habla de comercio electrónico, de transacciones digitales, pero ¿cómo era este tema hace 15 años cuando usted ya ponía sobre la agenda estos temas? Pues mira, nosotros cuando fundamos de Remate y la abrimos particularmente en Colombia, que fue el 14 de diciembre del año 99, en Colombia habían algo así como, imagínate, 20, 22 bancos y ninguno tenía página web. Imagínate, entonces fue como llegar, como cuando llegaron, yo me imagino, los españoles a América Latina y pues tenían que peluquear el pasto para hacer las vías y eso fue un poco lo que nos tocó a nosotros y luego con la llegada de Mercado Libre y con la llegada de otros jugadores de comercio electrónico que también llegaron acá a Colombia, más pequeños, pero también comenzaron a llegar, pues comenzamos obviamente a crear un ecosistema. Pero la verdad pues era algo, digamos que la gente no podía creer que alguien podía vender algo usado y otra persona en otro lado poderlo comprar. Digamos que el modelo de remate que era persona a persona en sus inicios, pues era algo totalmente descabellado que solamente, pues digamos que se veía en los mercados de Usaquén o los mercaditos del centro, los mercados de los barrios, lo que llaman en Estados Unidos los flea markets. Y pues eso era como tal vez la idea más cercana de poder comprar cosas usadas, que fue como realmente nace el comercio electrónico nuestro acá en Colombia. Tal vez algo importante es que Colombia no pasó por un proceso de correo directo. Digamos, correo directo es compras por catálogo, como si pasaron otros mercados, tal vez Chile tuvo algo un poco mucho más aproximado y tal vez Brasil y obviamente pues los Estados Unidos tuvieron un desarrollo súper importante en la década de los 80s y en los 90s, la mitad de los 90s, donde el correo directo pues digamos que llevó un volumen importante de transacciones, lo que generó una conciencia de las personas a las ventas no presenciales. Y eso hizo, digamos, que en unos mercados tal vez se desarrollara más que otros. Nosotros en Colombia, desafortunadamente, nunca tuvimos esa cultura y pues nos tardó, nos demoramos un poco, digamos, que en poder entender y abordar el comercio electrónico como lo tenemos hoy en día. Hay muchas personas en Colombia específicamente que por estos días han hecho su primera compra en línea después de todo este tiempo, básicamente porque, por un lado, tenemos el aislamiento obligatorio del coronavirus, del COVID-19, que todavía existe en Colombia, ya en otros países se ha ido liberando un poco, pero por el otro, en Colombia tuvimos una jornada denominada Días sin IVA, que se las inventó el gobierno, se las creó el gobierno con el propósito de tratar de dinamizar un poco la economía y esto disparó las compras en línea porque no se podía ir hacia los establecimientos. Esos días muchas páginas colapsaron, Alberto. ¿Cómo puedes dar, bueno, ya han pasado 2 días sin IVA y los 2 días las páginas han colapsado para quienes no han estado preparados? ¿Cómo ves esta situación? Mira, yo lo que puedo, yo creo que es un parte totalmente positivo, es tal vez lo primero que quiero decir. Fíjate que cuando fue el primer día sin IVA, hablé con alguien muy cercano a la cámara, eran las 7 de la mañana y me muestra, me manda una foto por el WhatsApp mostrándome que la página del costo estaba presentando problemas y yo le respondí que me parecía buenísimo.
y esta persona como que no entendió el comentario mío y un poco lo que le dije es, a mí me parece sensacional que tanta gente esté comprando por internet. Fue lo primero, digamos que mi reacción fue súper positiva porque pues dije, oiga, qué bien que la gente esté motivada a comprar por dos elementos, no solamente digamos que por el desarrollo del comercio electrónico, sino también digamos que por el efecto que tiene esto o el día sin IVA en la economía. Ahora, esto efectivamente fue lo que pasó y todos sabemos pues que hubo un manejo determinadamente irresponsable de algunas personas que salieron a los sitios físicos y pues obviamente rompiendo cualquier ley de confinamiento hubo cualquier cantidad, digamos que de temas medio oscuros que no sabemos bien por qué se dieron, que nublaron de cierta forma la primera jornada. Ahora, lo que sí te digo es que el comercio electrónico pues le tocó afrontar la cara negativa del día sin IVA y de cierta forma el comercio electrónico se volvió como el colchón o tal vez el amortiguador de todos los usuarios que por alguna razón, por el confinamiento o porque no querían o porque el gobierno, digamos que montó unas medidas muy estrictas, pues obviamente el comercio electrónico fue el primero que amortiguó todo esto. Dos cosas, el comercio electrónico nunca pensó que, digamos, que los volúmenes de venta fuesen a llegar a esos volúmenes en tan poco tiempo. Y segundo, que aquí pasó algo que de pronto muchas personas no saben y es que cuando tú modificas el IVA, esto es, digamos que un problema de operación gigante para cualquier compañía que venda. O sea, no solamente en línea o no en línea, porque tienen que hacer unas modificaciones estructurales en los procesos de facturación, en los sistemas de información para que efectivamente los precios que se muestren sean los correctos y esto tiene, digamos que una operatividad gigante y como era la primera vez que se hacía, yo siento que para muchos retailers se enfocaron más en que las cosas salieron bien, entre otras cosas porque hubo digamos que la super se fue para el primer día sin IVA en un tono un poco amenazante, más como de policía, de que si las plataformas no funcionaban, que si no entregaban a tiempo, entonces pues iban a venir una serie de multas A, B, C o D. Entonces, me parece que el comercio electrónico llegó muy prevenido y en vez de, digamos que pensar cuál podría ser el pico máximo que podrían tener los visitantes y tal vez protegerse en ese sentido, ellos tal vez se fueron y trataron de reforzar para que efectivamente el día de mañana no tuviesen ninguna multa. Y por eso pasó, por ejemplo, la idea que me pareció entre otras muy ingeniosa, lo de al costo de poner la cola. Tú estás en el 999.000 o lo que sea y en 47 minutos te van a atender. Esa es la única forma de evitar que la persona no se vaya y tampoco que ponga una queja, porque estás y no estás. Pues digamos que eso fue una forma para evitar precisamente eso, a pesar de que, pues, ¿qué hubiera pasado si todas las personas hubieran entrado al costo al mismo tiempo? Seguramente el sitio se hubiera caído, las transacciones se hubieran perdido, hubieran habido muchas quejas en esos minutos, lo que seguramente hubiera generado una serie de quejas ante la super y por ende la super multando seguramente al retail. Entonces, digamos que el comercio electrónico hizo lo que tenía que hacer. Estoy seguro, nadie tenía medido los picos de tráfico que se esperaban y mucho menos porque todos pensaron que iba a haber un balance entre lo físico y lo online. Y pues digamos que si efectivamente las compañías hicieron reforzamientos y ampliaron obviamente su capacidad, pero nunca para los volúmenes que se dieron. Ahora, ya era muy rápido el segundo día sin IVA para también, digamos que tomar las medidas, porque invertir en infraestructura es costoso, son proyectos, primero que todo, que requieren aprobaciones de muchas entes dentro de las compañías. Eso no es, necesito multiplicar por 10 mis servidores y mañana llegan y lo haces. Esto requiere, digamos que una planificación, esto requiere pues una disponibilización de presupuestos y ante todo pues mano de obra, que estaba todo el mundo trabajando en hacer que fuese posible la venta en línea y no en poder aumentar la capacidad como tal, que eso es otro proyecto tal vez igual o más grande que lo que tuvieron que hacer para poder disponibilizar todos los productos para los días sin IVA. Entonces la carga de trabajo era bestial y pues digamos que eso fue un poco lo que terminó pasando. Yo creo que es una gran experiencia y una gran enseñanza, no solamente para el comercio electrónico, sino también para el país. Y pues obviamente desafortunadamente aprendemos de los errores o de las cosas que a veces no salen tan bien. Sin embargo, pues yo creo que el día o la experiencia en general salió positiva para las mayorías de las personas que pudieron y que intentaron, digamos, que comprar algo. Seguramente tiene muchos puntos donde
donde vamos a tener que mejorar, no solamente el gobierno con este tipo de medidas, estar mucho más alineado hacia, digamos, hacia las cosas que se pueden hacer para mejorar la experiencia del usuario, las entidades del gobierno que regulan más en una posición con consultoras, sino como policías, y de pronto, pues obviamente generar un poco más de debate para tratar de enriquecer y nutrir mucho más estos días, o digamos estas ferias, por así decirlo, de gangas, que pues efectivamente nos dimos cuenta que los colombianos y en cualquier lado, porque no solamente pasó en Colombia, también pasó en México un par de semanas antes con el hot sale, que ustedes también documentaron. El hot sale bató también cualquier cantidad de récords, y yo también conozco cualquier cantidad de personas que por alguna razón tampoco pudieron comprar por la misma razón. Entonces, digamos que echando un poquito de la película para atrás, el primer día sin IVA se juntaron, digamos que la ansiedad de la gente, lo primero, la ansiedad generalizada de la gente, segundo, pues una quincena más el Día del Padre, la prima, todo este tipo de, eso fue un caldo de una serie de insumos que generó pues que la gente saliera como loca a comprar cualquier cantidad de cosas, especialmente productos para el hogar, que pues obviamente todos estamos pensando en la nueva economía del hogar como algo que no se va a acabar mañana ni pasado mañana, sino que va a seguir siendo. Mi casa se vuelve el centro de todo, mi casa es el gimnasio, mi casa es mi oficina, mi casa es el colegio, mi casa es el sitio de entretenimiento, mi casa es todo, es el restaurante, yo me olvido, todo es la casa. Entonces, pues las personas obviamente después de 2 o 3 meses de confinamiento ya comenzamos a pensar diferente el concepto de la casa. Y si tú te fijas, por ejemplo, rubros que no están asociados al comercio electrónico, pero por ejemplo la finca raíz tiene un movimiento que nadie se esperaba, sigue, digamos, no es que esté totalmente trancado, seguramente el comercial no tiene el movimiento que todo el mundo quisiera, pero lo que son las casas, las fincas, los lotes, o sea, en general la gente sí está pensando en ver cómo adecua de una mejor forma su forma de vivir, ya sea o para tener más espacios o por cambiar los espacios que tienen, y eso pues obviamente incluye todo lo que está adentro. Y si te das cuenta, los días sin IVA, lo que más se vendieron fueron los productos que van adentro de la casa, que ahí es donde yo creo que hubo pues una ganancia total. En parte entiendo al gobierno, digamos que la intención de tener el primer día sin IVA en aras de mover los inventarios que tenían los retails quedados, que eso es al final del día lo que hace mover la economía. Yo creo que, como lo dije anteriormente, el resultado fue bastante positivo económicamente, digamos que sí tuvo sus puntos negros que tenemos que corregir en el futuro. Ahora, de la Cámara de Comercio Electrónico que lideró junto con el gobierno los esfuerzos de los retailers y pues todas las entidades de comercio electrónico, pues esto queda una enseñanza importante, digamos que una serie de, de de temas que se debatieron, porque nosotros sí debatimos estos temas internamente dentro de la Cámara, entender cuál era la posición, si se hacía, si no se hacía, cómo tenía que ser, y por ejemplo, pues discutíamos si que el día sin IVA tenía que ser varios días o varios días con anterioridad que las personas pudiesen entrar y hacer sus compras y solamente materializar la compra como la transacción que se haga el día con IVA, que es el día que va a tener los Varios hicieron eso de la compra previa, de que las personas podían escoger sus productos días antes y solo el día sin IVA se concretaba la transacción. Bueno, nosotros tal vez lo pusimos en la mesa para que fuese así abierto para todo el mundo, fuese, digamos, que una normatividad, hacerlo de pronto más prolongado, que fue el caso del hot sale de México. México lo hizo inicialmente, si no están mal, eran 4 días o 5 días y después lo alargaron otros 2 días justamente para darle movimiento. El problema que tenías con esos movimientos de los días es que, pues, obviamente en el hot sale de México no había una modificación en los precios por el IVA. En cambio acá sí, y eso implicaba pues obviamente la parte de meterle la mano a los sistemas, que fue lo que complicó absolutamente todo. Imagínate donde salga un precio mal y cualquier persona se dé cuenta, pues automáticamente la super te va a caer y te va a poner una multa de varias veces más costoso que eso. Y por lo general cuando hay un error, como todo esto es automatizado, si hay un error, ese error se puede replicar varias veces. Entonces, digamos que los retailers están muy asustados con todo ese tema de no poder cumplir y pues digamos que ya no había mucho que hacer cuando nos dimos cuenta que pasó el primer día sin IVA y entendimos pues que la situación
tocaba hacer unas correcciones que no se alcanzaban a hacerlos para el segundo. Fue cuando se plantearon, digamos, que todas estas alternativas que el gobierno y los empresarios las discutieron, no había forma, digamos, que de hacer modificaciones estructurales, pues estoy seguro que para el próximo día sin IVA, que van a haber unas lecciones importantes, uno, y segundo, pues obviamente van a haber algunas modificaciones estructurales para que pues obviamente los colombianos puedan aprovechar esto. Alberto, de hecho, nosotros pudimos conocer casos de varios comercios que no pudieron participar del día sin IVA, prefirieron cerrar sus plataformas y prefirieron cerrar sus comercios ese día porque no tuvieron cómo adaptar el tema de la contabilidad para no cobrar el IVA. Ahora, si vemos como semanas atrás lo que ha venido ocurriendo en la cuarentena, uno sí puede ver una gran diferencia entre las que son compañías nativas tecnológicas y cómo han administrado sus sistemas logísticos, su inventario, sus transacciones en línea, su elasticidad para tener capacidad de recibir tanta gente al tiempo, y los que no son compañías tecnológicas, sino que son comercios que tienen e-commerce. Uno lo que puede evidenciar es que eventualmente no se está trabajando lo digital como lo primero, no hay un digital first en estos momentos todavía. Yo coincido contigo y digamos que me da una pena enorme decir que definitivamente Colombia no tiene compañías, muy pocas, tal vez las que son digital first y las que están pensadas para esto, no sé, un Mercado Libre, un Lino, estas compañías están pensadas para esto, pero hay un montón de compañías que en realidad no se están tomando el comercio electrónico en serio, me parece que no lo están haciendo de la forma como deberían enfrentarlo y obviamente están perdiendo la oportunidad de oro de poder estar canalizando y aprendiendo, porque desafortunadamente el COVID no se va a ir mañana y tal vez de las cosas el día que se vaya el COVID que nos va a quedar a nosotros en la sangre como el ADN es comprar muchas cosas en línea, mucho más que lo hacíamos antes. Esto nos dio un empujón acelerado de un par de años en la adopción de compras en línea. Van a haber cosas que las personas seguramente nunca más van a querer volver a comprar en un espacio físico y pues obviamente muchos retailers, para no tener que dar nombre, pues desafortunadamente no siguen pensando que la forma tradicional es lo que perdurará y tal vez no le están apostando a la realidad, que nos hemos dado cuenta que esto se iba a hacer. Esto definitivamente no tiene reversa y pues digamos que es una tristeza ver cómo algunas empresas en serio no entienden que este es el futuro. Yo lo que siento es que estas empresas pues perderán mercado y si nos damos cuenta pues hay una cantidad de iniciativas nuevas, gracias a Dios. Ahí hoy en día yo estoy aterrado la cantidad de cosas. Uno prende Facebook y ya solo veo gente ofreciendo cosas por internet, ya sea por WhatsApp, tratando de vender en línea. Eso es comercio electrónico. Es decir, yo vendo acá y te pasan un link de pago con cualquiera de las pasarelas de pago y uno paga, inclusive hasta los restaurantes, todo el mundo preparado para vender en línea, hasta los más pequeños, y cuando llegas a los grandes es donde seguramente tienes más problemas, que era un poco lo que estabas mencionando tú, de lo cual coincido, es que los grandes tal vez están menos preparados que los pequeños. Y eso pues es algo que definitivamente pues tiene que cambiar. Alberto, ahora que estabas mencionando precisamente todas estas compras que la gente está haciendo desde las plataformas sociales, hay una tendencia que más que todo es una realidad y es que las personas se están atreviendo a comprar y a vender desde sus móviles. Ya hay muchas aplicaciones para comprar en línea y también lo que mencionabas del social commerce, de la compra y venta desde las redes sociales. ¿Cuáles son los desafíos en este nuevo escenario que es el celular? Además, porque desde AdsMobile, la compañía que lideras, piensan 100% en móviles. Pues mira, esto es una tendencia que viene más o menos desde el 2013, punteando y creciendo y creciendo y creciendo. Obviamente en Estados Unidos siempre no solamente piensa digital first, sino mobile first. Y creo que el pensamiento acá saca mobile first y pues efectivamente los que no se vayan hacia móvil seguramente no van a poder capitalizar la cantidad de audiencias que única y exclusivamente están metidas en los móviles. Las aplicaciones, para ser exactos, en las aplicaciones de comercio electrónico tienen una serie de bondades que no tienen las herramientas que tenemos en el desktop y por eso es que compañías como Rappi, como Uber, como un montón de compañías adicionales que pues, me demoraría una eternidad contando cuáles son, pues digamos que están utilizando o que centran su negocio en el móvil. Los retos que tienen es que pues, la tecnología cambia, digamos que la tecnología con que fue programado el desktop y las
tecnologías con que se programan las apps, pues son diferentes y eso cambia, digamos que todo el panorama de tecnología, todo el back que tengas que tener, tiene una diferencia en la cual tienes que pensar y tienes, pues, digamos que estar preparado para ello. Es convivir, por así decirlo, con el agua en el aceite, entre otras cosas, para darte un pequeño ejemplo, la forma como identificas el usuario a través del desktop es a través de las cookies y la forma como identificas los usuarios en los móviles es a través del device ID. Y la identificación del usuario es algo súper importante, no solamente para la publicidad, que es tal vez el punto importante, después la identificación del usuario y para el comercio electrónico también. Digamos que las prácticas de marketing que hacen todos los comercios electrónicos, como el retargeting, como todo ese tipo de prácticas de marketing, pues están basadas sí o sí en la identificación correcta de los usuarios. Entonces, y las cookies y los device IDs no se hablan, digamos que es como agua y aceite, y por eso los denomino yo agua y aceite, y tal vez esa ha sido la problemática o el reto más grande que han tenido las compañías cuando se montan a hacer comercio móviles. Oiga, ¿esto es un cambio dramático? Sí, lo es un cambio total, lo es. Y entonces decir de pronto de la noche a la mañana vamos a pasar a que tengamos una mega página, simplemente una app, pues va a ser difícil. Y lo vemos hoy en día, por ejemplo, en Colombia, compañías que tengan, pues digamos que vengan de vender tradicionalmente en desktop y pasan al mundo del app, pues digamos que les cuesta un trabajo y por eso no conocemos el mega app así colombiano, diferente pues a las que nacen siendo apps totales como Rappi, etcétera, pero que haya una compañía que venga de vender en desktop y a través de una app le va a costar mucho trabajo por esa mentalidad que encierra todo. Hay una tendencia que es entrar a los marketplaces o a los mercados de otras aplicaciones de intermediarios para no tener que hacer un desarrollo propio. ¿Qué opinas de ello? Pues mira, yo creo que hay que primero entender mi posición como marca o como compañía dentro del comercio electrónico y si yo, por ejemplo, soy un pequeño emprendedor o, por ejemplo, vendo vino o vendo café o vendo frutas, pues yo debería estar en la mayoría de los marketplaces que hayan. A mí particularmente me llama mucho la atención los marketplaces, me parece una idea brillante. De hecho, tenemos un ejemplo gigante que fue lo que hizo Amazon, que creció el negocio exponencialmente en el momento en que abre su tecnología a otros a que puedan utilizar la tecnología como el marketplace. Lo mismo, lo propio hizo Mercado Libre, lo propio hizo Linio, y digamos que poco a poco seguramente el éxito en algún punto también lo hará. Y esto es una forma súper interesante, primero para yo como dueño de una plataforma, poderla crecer, complementar, de pronto traer vendedores que hoy en día no tengo para mi espacio físico. Yo el otro día estaba hablando con un amigo y ponía el caso del éxito y decía, ¿qué tal que el éxito le dé por sacar un marketplace, por ejemplo, de frutas? Entonces todo el mundo dice, pero es que tú puedes comprar frutas en el éxito.com. Y yo, claro, pero lo que hay en el éxito.com hoy en día es limitado. Si tienes un marketplace, el fondo es ilimitado. Puedes tener 1000 proveedores de fresas sin ningún problema. O sea, el universo es ilimitado en la cantidad de proveedores que quieres tener. Y yo creo que para crecer el comercio electrónico en Colombia hay que trabajar mucho la oferta, porque la demanda existe. Y de hecho, si nos damos cuenta, lo que pasó en el día sin IVA fue que la demanda sobrepasó la oferta. Por eso todo se reventó. Entonces, creo que en la medida en que podamos tener una mejor calidad de oferta de todo tipo de cosas, pues obviamente vamos a tener usuarios más felices. Entonces, ese marketplace me parece que habilita, le quita la problemática que tiene la pequeña empresa para vender por internet. Y algo muy importante es que el comercio electrónico, a diferencia de otros negocios, la base, o sea, la gran mayoría de compañías que venden son compañías muy pequeñas. El comercio electrónico en el planeta es de las MIPIMES, no de las empresas grandes, claro, son 10 compañías o 5 compañías en cada país que hacen un volumen muy grande, pero el resto de la pirámide son compañías muy chicas, son compañías de muy pocos empleados, pero son millones de compañías. Y pues obviamente la creación de los marketplaces lo que hacen es habilitar y darle herramientas a estas empresas para que puedan vender por internet y utilizar distintas plataformas y utilizar distintas tecnologías precisamente para poderse conectar. Si yo tuviese un negocio, seguramente yo no tendría ni página de internet, ni tendría una plataforma propia. De pronto yo vendería en todos los marketplaces que hay acá en Colombia y de pronto aprendiendo cómo se maneja cada uno, podría tener un negocio pues grande y sólido. ¿Por qué no? Alberto, hablando de emprendedores, hay negocios desde los más pequeños hasta los más grandes que a partir del aislamiento obligatorio y a todo este encierro que nos obligó
la pandemia del coronavirus, están apenas incursionando en las ventas en línea. ¿Qué recomendaciones para ellos? Pues digamos que tengo varias recomendaciones. Lo primero es el ensayo y el error. Y esto es un tema de ensayo y error. Hay que probar qué funciona y qué no funciona y siempre enfocarnos en lo que va funcionando, manteniendo siempre, pues digamos que los objetivos o el norte de la persona. Hay que seguir el instinto del emprendedor. El emprendedor tiene un instinto natural, el emprendedor sabe dónde tiene que llegar. Está bien que sueñe, pero tiene que ser muy aterrizado. Por eso el ensayo y el error tiene que funcionar. Segundo, tiene que pensar en rentabilidad. Y acá es un tema donde yo siempre he insistido y digamos que eso va medio en contravía de algunos de los principios del emprendimiento. De los emprendimientos hoy en día la gente cree que te van a caer millones de dólares y vas a durar toda la vida recibiendo millones de dólares. Eso no es así. Entonces, las compañías tienen que tener un horizonte de rentabilidad y saber, digamos que combinar cuándo reciben dinero y en qué momento agarran ese dinero para simplemente escalar eso que ya probaron, ese ensayo y error con esa visión del emprendedor, con capital, cómo logras crecer hasta crear compañías sostenibles. Nosotros tenemos que ser capaces, Colombia, de crear un ecosistema de emprendimiento sostenible, muy grande, muchas empresas, con muchos empleados pagando impuestos y siendo compañías sostenibles. Y yo creo que ese, al final del día, el ejercicio que tiene que hacer el país, digamos que para poder ir solventando todo esto. Entonces, esos son un poco tal vez yo te diría que esos son los consejos más importantes que yo le daría a algún emprendedor y no desfallecer. Hay que tener mucha resiliencia, hay que tener, digamos, que mucha disciplina ante todo y mucha convicción. Hacer las cosas bien es importante y tener un propósito detrás de todo esto. Alberto Pardo, fundador y CEO de AdsMobile, un gran conocedor de la industria. Gracias por acompañarnos en Charla Forbes. José, gracias a ti y a todos la comunidad de Forbes en Colombia. Les saludo José Caparroso, coeditor de Forbes en Colombia. Los invitamos a que sigan conectados con nosotros y en todos los episodios de Charla Forbes que pueden encontrar en nuestras páginas de Facebook y nuestro canal de YouTube. Por supuesto, toda la cobertura en www.forbes.co. Nos vemos en una próxima oportunidad.